una telenovela académica. Quienes se supone deben dar ejemplo de seriedad han convertido la elección del rector de la Universidad Nacional en un penoso espectáculo, casi que circense. El culebrón comenzó así. Inicialmente, en la votación, la comunidad académica votó por Leopoldo Múnera, profesor de esa universidad, pero el Consejo Superior de la institución terminó escogiendo fue a Ismael Peña, porque el reglamento establece que la votación de los estudiantes no necesariamente vincula, es decir, no es obligatoria. El gobierno no lo aceptó. Múnera llevó el tema a los tribunales y demandó la decisión ante el Consejo de Estado. José Ismael Peña, decide autoposesionarse en una notaría ante testigos, pero el gobierno nunca lo aprobó. Y la ministra de Educación, Aurora Vergara, dijo que la rectoría estaba vacante. De manera estricta la normatividad vigente y por esa razón, en este momento, el cargo de rector de la Universidad Nacional se encuentra vacante. El gobierno movió sus hilos, se cambiaron 2 miembros del Consejo Superior de la Universidad, logrando así las mayorías para voltear todo el asunto, destronar naturalmente a Peña y elegir a Leopoldo Múnera, quien se había ganado la simpatía de los universitarios. Finalmente, Peña renuncia y Múnera es escogido como rector. Bueno, en medio de todo ese rifirrafe increíble de semejantes académicos, pues Peña dijo: estas actuaciones constituyen la más grave violación a la autonomía universitaria. Molesto porque escogieron finalmente a Múnera y a él le quitaron la rectoría. Y Múnera ha sostenido: no veo en dónde no haya transparencia en mi nombramiento. Entrevisté al ya hoy nuevo rector, Leopoldo Múnera. Esta es la primera parte. ¿Cómo valora usted el proceso que finalmente lo llevó a ser designado y nombrado rector de la Universidad Nacional? Creo que ha sido un proceso difícil porque ha habido interpretaciones encontradas durante todo el desarrollo del proceso. Ha sido un poco azaroso el proceso, diría yo. ¿Usted considera que ha sido transparente y legítimo su nombramiento? Yo creo que es transparente y legítimo. Siempre habrá discusión jurídica, pero no veo en donde no haya transparencia en el nombramiento. Cuando usted menciona el episodio de la votación de los universitarios, claramente está estipulado en las reglas que no es vinculante. Está estipulado que no es vinculante, pero también en los estatutos de la universidad se estipula que debe ser considerada la consulta dentro de los criterios para el nombramiento del rector. En ese caso, ¿qué fue lo arbitrario? El Consejo Superior no valoró la consulta, es el primer punto, ha debido valorar la consulta, pero además escogió un método que es un método contrario a las normativas internas de la Universidad Nacional, que establecen que debe ser elegido el rector por una mayoría absoluta y no por un método de eliminación de candidatos como el método Borda. El Consejo Superior cambió. El Consejo Superior cambió en 2 de sus integrantes. ¿Y eso fue decisivo para que finalmente terminaran nombrándolo a usted? Ese cambio fue importante porque cambiaron las mayorías, sí. ¿Y hubo alguna influencia del gobierno en eso? No se trata de influencia o no, sino que en el Consejo Superior hay delegados del gobierno, siempre ha habido delegados del gobierno, y estos delegados son la ministra o el viceministro, la representante estudiantil, que fue la que cambió, y ahí no tiene ninguna incidencia el gobierno, y el representante del CESU. ¿Cree usted que la interferencia del gobierno en este nombramiento
¿Vulnera la autonomía universitaria? Yo no creo. Hay una paradoja de la autonomía, porque en la Constitución se establece la autonomía, pero en la Ley 30 se conforma un Consejo Superior que no está compuesto por mayoría de representantes de la comunidad universitaria. Y eso ya crea una paradoja en la autonomía. ¿Cómo responde usted a las preocupaciones expresadas por exrectores como el profesor Mantilla acerca de la posible violación de la autonomía universitaria con su designación? Pues yo creo que eso debe resolverlo la autoridad competente. Yo no he visto unos argumentos sólidos del profesor Mantilla. ¿Por qué cree usted que los rectores están cuestionando o poniendo en tela de juicio su nombramiento? El profesor Mantilla ha sido acusado de ser el gestor de la imposición del método Borda y creo que tiene resistencias a la nueva decisión del Consejo Superior, que considera que la adopción de ese método y otros elementos son irregulares en el nombramiento del profesor Peña. El rector Múnera habla de un proceso constituyente en la Universidad Nacional. ¿Tendrá esto alguna conexión con la propuesta del presidente Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? No se pierdan la segunda parte. Múnera finalmente le ganó el pulso a Peña, quien duró a duras penas unos días como rector de la Universidad Nacional en medio también de un bochornoso episodio porque se autoposesionó en una notaría con testigos sin el aval o el visto bueno del gobierno nacional, luego de que el Consejo Superior de la Nacional lo escogiera, pese a que Múnera había ganado en la votación que se hizo dentro de la comunidad académica. Eso lo que termina demostrando es la inmensa división, la pugna, los intereses, las peleas intestinas que hay dentro de la universidad pública más importante de nuestro país. Aquí está la segunda parte de la entrevista con Leopoldo Múnera, quien finalmente, con la ayuda del gobierno, terminó siendo rector de la Universidad Nacional. ¿Cuáles van a ser sus principales prioridades y también sus líneas de acción en la rectoría? Hay diferentes prioridades. Una es la democratización de la Universidad Nacional y para eso va a haber un proceso constituyente, que es un proceso de democratización, que es totalmente autónomo y es de la Universidad Nacional. ¿Podría explicarme con mayor detenimiento y detalle lo del proceso constituyente? Porque se ha prestado para interpretarse como si usted estuviera respaldando el proceso constituyente del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro. De este proceso constituyente se lleva hablando más de 10 años en las universidades públicas colombianas, sobre su forma de organización también y sobre el sentido de la actividad que hace la universidad, una reflexión interna para proponer transformaciones desde la comunidad universitaria. Pero ese proceso, ¿tiene alguna conexión con la Asamblea Constituyente que convoca o está impulsando el presidente Petro? No ha tenido ninguna conexión, en ningún momento ha tenido conexión con la constituyente del presidente Petro. ¿Pero usted está de acuerdo con la Asamblea Constituyente que promueve el presidente? Yo tengo reservas con la Asamblea Constituyente que él dice que no ha propuesto, porque ahora ha dicho que no ha propuesto. ¿Pero es necesaria una Asamblea Constituyente hoy? Yo creo que no. Señor rector, ¿usted está de acuerdo con que la policía entre a la Universidad Nacional? No, en principio no estoy de acuerdo por una sencilla razón, porque eso crea un enfrentamiento violento en los campus que me parece totalmente innecesario, a menos que sea una situación de emergencia y que la policía sea llamada por quien está administrando la universidad y en ejercicio de la autonomía. De resto me parece que sería una violación de la autonomía. ¿Y qué responde usted a quienes señalan de que la Universidad Nacional se presta para focos de inseguridad, de violencia e incluso de grupos al margen de la ley? Creo que se han presentado históricamente en la Universidad Nacional, pero hay formas de controlarlos sin entrar a la Universidad Nacional. Recuerde que muchos de esos grupos vienen de fuera de la Universidad Nacional y que hay todas las posibilidades de hacer la inteligencia para saber quiénes son los grupos, cómo actúan, quiénes son sus dirigentes, en términos de grupos que son externos a la universidad. ¿Pero está de acuerdo con que se investigue, con que se judicialice a los responsables de estos? Eso no corresponde a
a la dirección de la universidad. La judicialización, mientras sea respetando el derecho, corresponde a la Fiscalía y a los jueces de la República, y mal haría yo en oponerme a una judicialización que se haga de acuerdo con la ley. Señor rector, ¿cuál es su opinión sobre las continuas protestas recientes de supuestos estudiantes en la Universidad Nacional de encapuchados? Bueno, no se pueden reducir las protestas a los encapuchados. Hemos tenido una serie de protestas que son de personas con el rostro destapado y con múltiples manifestaciones culturales y académicas. Las protestas realizadas por encapuchados son muy puntuales y son excepcionales en términos de la Universidad Nacional, y yo creo que las protestas violentas no le hacen ningún bien a la construcción de la vida académica de la Universidad Nacional.